Bendiciones de parte de Dios, amado amigo, hermano. Estamos leyendo el libro La disciplina en la iglesia del escritor Jonathan Leeman, que escribe para 9 marcas. Y ahorita vamos a leer el capítulo 8 y 9, porque son pequeños. Ahorita estamos viendo ejemplos. El capítulo 8 se titula El transgresor que aparece en los medios de comunicación. Capítulo 8, el transgresor que aparece en los medios de comunicación. Veamos primero el contexto. La mañana del martes, los ancianos de la iglesia se enteraron por las noticias locales de que José había sido arrestado bajo la acusación de haber robado en su trabajo. El artículo decía que durante un periodo de 5 años, José se las había arreglado para robar varios cientos de miles de dólares. José se declaró inocente ante el tribunal y ante un anciano en una conversación privada. ¿Exige el carácter público del pecado de José que la iglesia lo excomulgue inmediatamente? Evaluemos el pecado. Robar cientos de miles de dólares a lo largo de varios años, mientras que era miembro de la iglesia, indica una gran comodidad con el pecado y un corazón profundamente endurecido y poco honrado. Este es un pecado deliberado y de primera magnitud. Evaluemos el arrepentimiento. A la luz de la intencionalidad del pecado, su duración y su duplicidad, la iglesia puede razonablemente decidir que es incapaz de confirmar la profesión de fe de la persona y por tanto llegar a la excomunión inmediata. Una persona así podría estar arrepentida, pero la iglesia lo tendrá difícil para determinar si la persona de malversación y la duplicidad que lo acompaña indiquen una impenitencia característica. Eso lo vimos en el capítulo 3 y 4. Pero esta conclusión presupone que José es culpable y él se declaró inocente. Además, el tribunal no había pronunciado sentencia aún. Los ancianos no querían que la decisión judicial de la iglesia estuviera menos fundamentada que la del tribunal. Eso lo vimos en el capítulo 1. Y por supuesto, no querían excomulgar a un hombre que el tribunal pudiera finalmente exculpar. La conclusión fue, debido a que la congregación ya conocía el asunto por los periódicos, los ancianos sabían que debían decir algo a la iglesia. Por tanto, los ancianos acordaron 4 cosas. Primero, esperar la decisión del tribunal antes de hacer una propuesta formal. Segunda, comunicar a la congregación que este era un curso de acción. Tercera, pedir a la congregación oración y mostrar amor, mientras tanto a José y a su familia. Cuarta y última, y de forma privada invitaron a José a seguir asistiendo al culto dominical, diciéndole que si era culpable se abstuviera de tomar la Santa Cena. Ellos suponían que si era culpable pasaría por alto el consejo, pero debían decírselo a pesar de todo. Capítulo 9, la caña cascada, muy interesante. Veamos el contexto. Ana fue criada por una madre soltera que tuvo muchos compañeros sentimentales. La mayoría de ellos maltrataron a los dos. Añorando una figura paterna estable, Ana a su vez estableció un patrón sexual en su adolescencia, acostándose con hombres y dejando que se aprovecharan de ella. También desarrolló costumbres patológicas de automutilación y de bulimia. Estando en la facultad, Ana estableció amistad con un grupo cristiano, compañeros de estudios que se preocuparon por ella. En cierto momento durante ese tiempo empezó a considerarse a sí misma cristiana y se bautizó. Su iglesia predicaba el evangelio, pero la mayoría de la predicación era superficial y la iglesia apenas se preocupaba de supervisar a sus miembros.
La mayoría de los que asistían al culto no se conocían entre sí, Ana incluida. Ella tardó poco en caer de nuevo a sus viejos patrones de pecado sexual y de automutilación. Al acabar sus estudios, Ana empezó a asistir a una nueva iglesia donde la Biblia era fielmente predicada y se enfatizaba la membresía. Fue recibida como miembro. La mayor parte del tiempo se mantuvo aislada, pero finalmente se unió a un grupo pequeño de mujeres donde finalmente admitió lo sola que estaba. Y para su sorpresa, también confesó su pecado sexual. Un día, junto a un pequeño grupo de miembros que la apoyaba, se presentó en la oficina del pastor y confesó entre lágrimas un abultado nivel de actividad sexual durante los últimos meses. ¿Debe ser excomulgada Ana? ¿Deben de tener en cuenta los antecedentes de su pasado familiar? Evaluemos el pecado. En general, la fornicación pone en duda la profesión de fe del cristiano, y más cuando este pecado es una costumbre establecida, como era el caso de Ana. En sus primeros pasos como cristiana, Ana intuía vagamente que lo que hacía estaba mal, pero su iglesia no parecía tomar el pecado en serio. El líder del grupo cristiano de la facultad hacía las típicas bromas subidas de tono y los otros miembros del grupo se pasaban el día perdiendo el tiempo. Ella utilizó todo esto como excusa para endurecer su conciencia. No obstante, el sentimiento de hipocresía y la convicción de pecado crecieron asistiendo a la nueva iglesia. Aunque el patrón sexual y la necesidad de afecto seguían siendo profundos, la automutilación le proporcionaba una sensación temporal de perdón por su pecado sexual. Evaluemos el arrepentimiento. El patrón pecaminoso de Ana era preocupante, pero sus primeros pasos hacia el arrepentimiento fueron alentadores. Lo vimos en el capítulo 3. En primer lugar, no fue descubierta, sino que ella misma sacó a luz el pecado. En segundo lugar, se lo contó a un pequeño grupo y después, enormemente avergonzada, se lo contó a un pastor que respetaba, pero solo conocida casualmente. En tercer lugar, estuvo de acuerdo con la petición de reunirse con el personal de consejería de la iglesia. Por último, aunque le dijo al pastor que prefería que no se lo contara a los ancianos, también le dijo que si decidía hacerlo, respetaría la decisión, sabiendo que obraría motivado por su propio bien. Ana no se puso en ningún momento a la defensiva, lo vimos en el capítulo 3, y parecía lamentar sinceramente su pasado, anhelando un futuro diferente. La automutilación era problemática en el sentido que mostraba una comprensión pobre del evangelio. Aún así, su decisión de sacar a luz ambos pecados sin importarle el costo personal decía mucho de su arrepentimiento. Veamos otros factores complementarios. El pasado familiar tuvo una gran influencia en cómo el pastor evaluó la situación. Su evaluación habría sido diferente si la mujer hubiera confesado tal nivel de pecado, habiendo crecido dentro de una familia sana en la iglesia y trabajando activamente en un ministerio cristiano. La conclusión, veamos la conclusión. El pastor decidió presentar la situación al cuerpo de ancianos y recomendó no excomulgarla. Compartió la historia de Ana para escuchar sus opiniones, pero también para que los ancianos supieran cómo cuidar mejor a esta caña cascada. No se realizó acción formal alguno. Dios le bendiga.